Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo la ciencia está dándole la vuelta por completo a lo que sabíamos sobre el trastorno del lenguaje. A ver, pensemos en esto un momento. Para la gran mayoría de los peques, aprender a hablar es casi como magia, ¿verdad? Las palabras, las frases, simplemente aparecen, fluyen de forma natural, casi sin darnos cuenta. Es sin duda una de las hazañas más increíbles del desarrollo humano. Pero claro, esa magia no es igual para todos. Para 1 de cada 14 niños ese proceso no es tan sencillo. Se encuentran con un reto invisible pero muy, muy real, el trastorno del lenguaje. Sí, un 7%. Parece poco, pero si lo pensamos, es una cifra enorme a nivel mundial. De hecho, es más común que el autismo o la dislexia, pero, increíblemente, sigue siendo un gran desconocido para muchísima gente. Y aquí es donde se pone interesante. La ciencia más reciente está empezando a desvelar por qué pasa esto. Y ojo, porque la respuesta no es para nada la que nos imaginábamos. Estamos, literalmente, ante un cambio de paradigma. Vale, primera parada. El puzzle del lenguaje. ¿Es un problema aislado? Durante mucho tiempo la respuesta parecía ser un sí rotundo. La idea de siempre, la que se ha mantenido durante décadas, era que se trataba de un problema muy específico de las piezas del lenguaje, ¿sabes? Los sonidos, la gramática, el vocabulario. Se pensaba que el fallo estaba solo y exclusivamente en las áreas del cerebro que se dedican al lenguaje. Y punto. Pero, ¿y si la historia no acabase ahí? La investigación más moderna, sobre todo en neuropsicología, nos ha obligado a levantar la vista y a mirar hacia el director de orquesta del cerebro. Y aquí es donde entra un concepto clave: las funciones ejecutivas. Pensemos en ellas como el controlador aéreo o el CEO de nuestro cerebro. Son las que se encargan de gestionar todo el cotarro, la planificación, la organización, el control, lo gordo, vamos. Y dentro de este equipo directivo hay algunos jugadores estrella que los estudios no paran de señalar: la memoria de trabajo, la atención, el control inhibitorio, que es básicamente la capacidad de frenarse y no hacer lo primero que se nos ocurre, y la flexibilidad cognitiva, o sea, la agilidad para cambiar de plan cuando algo no funciona. De todas estas, hay una que se está llevando todos los focos. La investigación apunta a que podría ser el gran cuello de botella en el trastorno del lenguaje. Y aquí tenemos la clave, una cita directa de la investigación de Lepe Martínez y su equipo, que lo resume todo. La principal función ejecutiva afectada en el trastorno del lenguaje es la memoria de trabajo. Esto de verdad lo cambia todo. Porque, claro, la memoria de trabajo no es un simple cajón donde guardamos cosas. Es mucho más compleja. Tiene varios componentes, pero para el lenguaje el que nos interesa es el bucle fonológico. Es el que maneja los sonidos del habla. Si esto no va fino, es como intentar construir una frase con piezas que se te deshacen en las manos. El impacto en el lenguaje es directo y brutal. Bien, entonces parece que la cosa va de la memoria de trabajo, ¿no? Un déficit cognitivo más general. Pues, ¿y si ni siquiera eso fuera toda la historia? Atentos, porque ahora entra en escena una herramienta que está dibujando un mapa del lenguaje completamente nuevo: la ciencia de datos. Un estudio muy reciente se hizo una pregunta que es, cuanto menos, radical. ¿Y si llevamos décadas midiendo lo que no es? ¿Qué pasaría si, por una vez, dejamos que sean los propios datos los que hablen, sin prejuicios? Y para responderla, hicieron algo impresionante. Analizaron las narraciones de más de 1.100 niños. Y lo hicieron usando aprendizaje automático no supervisado. Esto significa que un ordenador se puso a buscar patrones ocultos entre 64 variables del lenguaje, pero sin que nadie le dijera que era normal o que era un trastorno, a ciegas. Hasta ahora, casi toda la atención se ponía en la complejidad sintáctica, o sea, en cómo de complejas eran las frases que formaban los niños. Pero el análisis de datos destapó una pista totalmente nueva y, al parecer, mucho más importante: el volumen de producción. Es decir, simplemente, ¿cuánto habla? Y aquí viene el primer bombazo. El algoritmo encontró dos grupos principales. Fijaos, un grupo producía de media unas 691 palabras. El otro, solo 297. La diferencia es abismal. Pero esperad, porque la verdadera sorpresa, el giro de guión, viene ahora. Cuando midieron la complejidad de las frases de ambos grupos, eran prácticamente idénticas. La longitud, la estructura, casi clavadas. Esto, claro, pone en jaque décadas y décadas de enfoque diagnóstico. Todo esto nos lleva a un cambio de mentalidad fundamental. Hay que pasar de pensar en etiquetas a pensar en un espectro. Y es que el análisis reveló algo que a primera vista no tiene sentido. En el grupo de baja producción, el 26% de los niños tenían un diagnóstico de trastorno del lenguaje, lógico,
Pero es que en el grupo de alta producción el 17% también lo tenían. Esto nos grita que no hay una línea clara. Hay perfiles intermedios, grises, lo que sugiere que estamos hablando de un espectro de habilidades, no de una caja cerrada. La gran conclusión de todo esto es que la habilidad con el lenguaje no funciona con interruptores de encendido o apagado. Existe en un continuo, en un espectro. No hay cajas rígidas de trastorno sí o trastorno no. Hay diferentes perfiles y parece que la cantidad de lenguaje que se produce es un factor diferenciador mucho más potente que su complejidad. Muy bien, mucha ciencia, muchos datos. Pero, ¿qué significa todo esto para los niños y niñas en el día a día? ¿Cuál es el impacto real de estos descubrimientos? Pues nos marca una nueva hoja de ruta, bastante clara, la verdad. Primero, cambiar el foco en las evaluaciones, dejar de obsesionarnos tanto con la complejidad y empezar a mirar mucho más el volumen de producción. Segundo, crear perfiles que sean multidimensionales, que recojan la producción, sí, pero también la complejidad, los tipos de errores, un retrato completo. Y tercero, y esto es quizá lo más importante, abandonar la idea de un diagnóstico de sí o no y abrazar una comprensión basada en un espectro, que reconozca que cada caso es un mundo. Este análisis, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el aprendizaje automático puede redefinir por completo algo que creíamos conocer tan bien como este trastorno, ¿qué otras sorpresas nos tiene guardada la tecnología para entender el cerebro humano? Ahí lo dejo.